Tengan ustedes muy buen día, amigos televidentes de Envía Canal. Mi nombre es Richard Shaw y este es un programa más de Denuncia Ciudadana. Estamos pasando momentos muy especiales en Guatemala donde toda la población se está cuestionando hacia dónde va el país, qué vamos a hacer, cuál es el rumbo a tomar. Nos acompañan dos personas muy especiales, es el licenciado José Urrutia y la compañera Cristi López Ibáñez. Cristi López Ibáñez. Ellos pertenecen al movimiento Guatemala Inmortal. Es un movimiento interesante que ha tomado la bandera en contra de las reformas. Pero en este caso yo estaba hablando fuera de cámaras con el licenciado y me sorprende porque uno dice, Guatemala Inmortal son los que están en contra de las reformas. Y no es así, ¿verdad? ¿Me podría explicar esto? Primero, bienvenidos al programa, gracias por estar con nosotros. Y diga, licenciado Urrutia, ¿realmente ustedes están en contra de reformar la Constitución? ¿Cómo funciona eso? Gracias, Richard, muy buenos días a todos. Pues nosotros en primer lugar somos un movimiento ciudadano, ¿verdad? Conformado por gente de todos los sectores. O sea, gente profesionales, las pymes, amas de casa, estudiantes, todos. O sea, de verdad que si usted tiene un acercamiento a nosotros en una reunión, va a poder ver a todas estas personas de distintos sectores y distintos orígenes. Eso es muy importante hacerlo ver porque eso es lo que se nos ha criticado, ¿verdad? Y esa es una de las denuncias que veníamos a plantear acá, que en los medios, ¿verdad? Se dice los canchitos. Están yendo de canchito no yo tengo de mucho. Canchito no tengo nada. Entonces, de canchito no tiene mucho. Es una muestra de que aquí estamos conformados todos los sectores. No estamos en contra de las reformas per se, estamos en contra de la corrupción, al igual que las personas que tal vez quieran imponer estas reformas, que pensamos que de buena fe que así es y que por eso es que las quieren imponer, aunque hay unas otras cosas que mucha tela hay que cortar por ahí. Nosotros estamos en contra de la corrupción. Pensamos que sí hay que hacer cambios al sector justicia, ¿verdad? Pero también tenemos ciertas dudas y dudas bastante fundamentadas en que la Constitución no se debería de tocar de momento para cambiar y mejorar el sector justicia, sino pensamos tanto que en el mismo sentido, como los exconstituyentes que ya se manifestaron, ¿verdad? Los creadores de la Constitución, donde también aquí don Richard es uno de ellos, ¿verdad? Se han manifestado abiertamente en que queremos cambios al sector justicia, pero no reformando la Constitución en este momento, y más por el origen que tienen estas reformas, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Cristi, ¿usted ha participado en las actividades de los miércoles? Sí, he participado en todas. ¿Y qué nos viene a anunciar? Bueno, pues la realidad, para empezar, creo que las señoras que nos han acompañado y otros grupos políticos que se han presentado, hemos sido tratados de una forma que no sería la correspondiente para los diputados con el pueblo. Creemos que si nos hubiesen tratado mejor o de la misma manera que han tratado a las personas que están a favor de las reformas, entonces quizá todo hubiese pasado de una mejor manera. Entonces parte de la denuncia es: vamos al Congreso, ábranos las puertas, déjennos o permítannos subir al palco y que no haya una resistencia ni provocación, porque desde abajo hay muchos diputados que nos han gritado, insultado. Es más, desde la primera vez que fuimos empezaron a decir que éramos una turba de viejitas, nos gritaron fascistas, nos gritaron racistas, y creemos que eso, viniendo por parte de funcionarios públicos, no se debe dar. Por supuesto, son provocaciones que a la hora de la hora tienen, o sea, la gente se siente mal, las señoras se ponen molestas y a veces también pues responden. Entonces creemos que ellos como funcionarios públicos deben dar el ejemplo, además no deben demostrar nunca una prepotencia con el pueblo. Entonces ante eso y a raíz de esas idas al Congreso hemos aprendido mucho y yo quiero hacer y exhortar acá a todos los ciudadanos a que vayan y que escuchen y que participen, porque al final eso es lo que va a hacer cambiar a Guatemala. Licenciado Urrutia,
yo he tenido acceso a algunos de los chats que ustedes tienen en el grupo Guatemala Inmortal y también a la página de Facebook, ¿verdad? Que es Guatemala Inmortal. ¿Cómo es? En la página de Facebook tenemos una página Guatemala Inmortal, solo buscando Guatemala con Inmortal. Guatemala Inmortal. Bueno, yo estaba viendo allá y yo me doy cuenta de que ustedes están teniendo una actitud a favor de los cambios, ¿no? Pero que están atacando no solo el origen, porque al final si el origen fuera, esa es la página de Facebook que tienen ustedes, ¿verdad? Así es. Esa es la página de Facebook donde están todos los proyectos, las ideas. Ese es el último video de Rodrigo Polo, que también nos acompañó el día de ayer haciendo sus denuncias, ¿verdad? Muy, muy interesante esta página, ¿no? Pero viendo estos chats que ustedes tienen, yo me doy cuenta pues que de alguna otra manera se está empoderando otro lado. Y entonces no sé en cuál y no sé quién lo dijo, porque la verdad no me acuerdo, pero decía algo así como, es que se abrogan el derecho de la sociedad civil y yo no soy la sociedad civil de las ONGs tradicionales. Y la verdad a mí me dejó pensando eso mucho, licenciado. Podríamos ahondar más sobre ese tema porque me pareció interesante. Oiga, yo nunca he estado en una reunión de la señora Mac, de la señora Idubina, de la señora Somos, del señor Semilla, nunca he estado, entonces no pueden decir que son sociedad civil. Y entonces luego salió un tema sobre, es que estos que vienen aquí a manifestar, bueno, entonces todos somos sociedad civil y todos somos Guatemala. ¿Podría explicarnos un poquito de eso, licenciado? Claro que sí, Richard, pues definitivamente la sociedad guatemalteca, al igual que cualquier otra sociedad de cualquier otro estado del mundo, pues es muy compleja, ¿verdad? Ya vemos personas con distintas ideologías, con distintas formas de pensar y cómo vemos la vida, ¿verdad? Tenemos distinta cosmovisión. Las personas que conformamos Guatemala Inmortal somos personas que creemos en la libertad como principio fundamental, ¿verdad? Por supuesto que también en la vida, pues sin vida no hay libertad, y en la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, creo que las otras organizaciones, estas de derechos humanos, ambientalistas, muchas veces se olvidan de los derechos fundamentales, primarios, individuales, como son los tres que acabo de mencionar, vida, libertad y propiedad, y ellos se tiran más a los derechos sociales, que son derechos en la Constitución de segunda generación. O sea, los derechos fundamentales e inalienables a cada ser humano son nada más los derechos individuales, ¿verdad? Las demás son creaciones que se han ido dando a lo largo de los siglos en distintos estados y movimientos, respondiendo a situaciones concretas, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho al trabajo, por ejemplo, en la Revolución Industrial. ¿Qué pasó en la Revolución Industrial? Se empezaron ahí sí que al crecimiento económico como nunca se había dado en la humanidad, pero también venían aparejados varios problemas sociales, como por ejemplo la explotación de los trabajadores. Entonces ahí es cuando, y esos son creaciones, ¿verdad?, que posteriores a los derechos humanos fundamentales. Entonces ya se tuvo que proteger de alguna forma a los trabajadores, se forman los sindicatos, ¿verdad?, la tutelaridad al trabajador, porque el patrón está en una posición pues superior o al menos de poder, ¿verdad? Entonces ellos están muy enfocados a eso, nosotros estamos muy enfocados a los derechos fundamentales, y eso creo que es la gran diferencia. Y también, como le digo, ideológicamente nosotros estamos totalmente o del centro para el otro lado, ¿verdad? Y ellos están del centro para el lado izquierdo. Nosotros estamos tal vez del centro al lado derecho. Y es bueno hablarlo, y es bueno hablarlo de frente, ¿verdad? Al menos en mi caso, yo soy una persona que me considero de derecha liberal, ¿verdad? Pues, mire, Cristi, usted se visualizaba en los, vamos a pedirle con usted se visualizaba en los palcos del Congreso arengando a los políticos para hacer cambios. Una persona que, si no mal recuerdo, usted trabajó como comunicadora, fue columnista en el siglo XXI. ¿Alguna vez usted se visualizó en esa actividad? Jamás. Y entonces, ¿cómo nace esta decisión? Nace de un deseo profundo de ver que nuestras libertades no se vayan a ver coartadas por ningún grupo, y mucho menos por gente que tiene una agenda
que pareciera estar muy clara en ir cambiando la Constitución a empujones y un poquito a la fuerza. Y cuando yo veo eso, digo, esto no está bien. Cuando me pongo a leer el documento base del Foro de Sao Paulo, en donde dice todos estos grupos de izquierda que sus héroes son Chávez y Fidel Castro, y dicen que para Guatemala lo que ellos recomiendan urgentemente es cambiar la Constitución, pues evidentemente me preocupa, porque cuando uno ve Venezuela y uno ve que estos grupos, como los del Foro de Sao Paulo, están apoyando los cambios, pero así casi que empujando los cambios a la Constitución, pues digo, bueno, esto no puede suceder, porque aquí en Guatemala lo que queremos es vivir en libertad. Y yo sí quiero añadir, lo tratan siempre de poner como una ideología entre derecha e izquierda, y para mí es un tema de libertades y principios y de que se respeten. Y cuando uno ve que estas reformas constitucionales realmente no fueron consensuadas, en donde varios grupos presentaron propuestas, pero no fueron tomadas en cuenta, y que hay un grupo en particular que pareciera tener el control de estas reformas, entonces ahí es cuando uno dice, no señores, vamos a ir al Congreso y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero aquí vamos a defender nuestros principios, nuestra Constitución, y nuestra Constitución, y usted lo sabrá mejor que yo, fue creada para evitar las dictaduras. Veníamos de una época en donde habían golpes de Estado y golpes de Estado, y mi mamá hacía las maletas para salir corriendo. Nosotros somos de origen cubano y, como comprenderán, eso era, cada vez que había un golpe de Estado, mi mamá desfilaba maletas enfrente de mi casa para irnos. Cuando ustedes hacen la Constitución, la hacen blindada en contra de las dictaduras. Ahora bien, si yo viera que en América Latina ya no hay dictaduras o gobiernos totalitarios, entonces yo le dijera, bueno, está bien, sentémonos, platiquemos. Pero cuando uno ve Venezuela, cuando uno ve Cuba, cuando uno ve Ecuador, Bolivia, tanto, y uno dice, y ellos han ido cambiando su Constitución para que les permitan reelegirse, etcétera. Entonces ahí es Nicaragua. Entonces, y sí quiero decir algo, el monopolio de gobiernos totalitarios o sistemas totalitarios y el monopolio de las dictaduras actualmente la tiene la izquierda militante. Y eso es importante que el guatemalteco lo comprenda, porque a veces dicen, no, es que nosotros, el socialismo del siglo XXI, no. Veamos a nuestro alrededor, veamos cuál es la realidad de América Latina. Entendamos eso para entender que sí existe una amenaza a nuestra libertad. Y cuando uno lee el documento base del Foro de Sao Paulo, hecho hace menos de un año en San Salvador, y esos grupos están promoviendo precisamente los cambios a la Constitución, pues mire, a uno sí viene y dice, voy a ir al Congreso, voy a hacer lo que tenga que hacer. Ahora bien, en particular nos preocupaba el 203 y el 209, pero en realidad creemos, y obviamente estamos a favor de reformar la justicia. ¿Cómo no vamos a estar a favor de reformar la justicia? Pero creemos que se puede hacer a través de leyes ordinarias, de acciones específicas, a través de ir cambiando, por ejemplo, un montón de mecanismos que no han ayudado para que podamos eliminar la corrupción. Entonces, sin duda, queremos cambios para Guatemala, queremos evitar la impunidad, la corrupción, o sea, ¿qué guatemalteco puede decir que no? Pero lo queremos hacer como Dios manda, precisamente porque amamos a Guatemala es que estamos yendo al Congreso. Licenciado, fíjese que vamos a retomar dos partes aquí. Pues yo he externado mi opinión, amigos televidentes, en cuanto al tema de las reformas constitucionales. Yo creo que estos cambios de la justicia podría mejorarse la justicia a través de las leyes ordinarias, por un lado. Y por otro lado, me da mucho temor y me parece peligroso el experimento de un consejo que ya fracasó en Colombia y que sería concentrar el programa y concentrar el poder en un solo lado. Fíjese que usted mencionó algo.
nosotros los constituyentes blindamos la Constitución en contra de las dictaduras. Sí, pero es que las dictaduras no solamente son de personas, también se pueden convertir de instituciones. Y yo me recuerdo el término que me dijo aquí la licenciada Raquel Blandón, y me dijo, si nos descuidamos, se impone la dictadura de los jueces. Jesús María, dije yo, es que claro, esa mujer con una visión tan preclara, años, ¿verdad? Y me dice, ha funcionado en Estados Unidos, hay cierto poder, pero Guatemala es muy difícil y dejar un poder absoluto a un grupo tan pequeño. Entonces, hablemos de la soberanía. Si el pueblo soberano delega su poder en los diputados, ¿verdad? Un consejo vendría a ser un poder totalmente sin legitimación soberana del pueblo, porque no es electo por el pueblo, sino que se elige a sí mismo, se depura a sí mismo. Pero fíjense que yo creo que estamos hablando de las reformas y a mí me da la impresión de que esas cosas no van a pasar, ¿verdad? Ahora, licenciado, cuénteme un tema a ustedes. ¿Qué proponen ustedes? Ok, bueno, no a estas reformas, ¿qué proponen? Porque para criticar todos somos buenos, ¿qué proponen? Sí, Richard. Bueno, en primer lugar proponemos un diálogo, un nuevo diálogo, que ahorita se pare el procedimiento de la discusión de las reformas por parte del Congreso de la República y que se nos dé una oportunidad a todos los sectores nuevamente de entablar mesas de talleres, ¿verdad? Para poder llegar a un consenso de todos los sectores de la sociedad y de los dos campos ideológicos que tenemos, ¿verdad? O tres, que hay uno de centro, izquierda, derecha, todos tenemos que estar ahí, los partidos políticos tienen que estar ahí también, se tienen que tomar la responsabilidad de lo que son representantes del pueblo, ¿verdad? Y de las diversas ideologías y formas de pensamiento de la ciudadanía. Entonces, las cámaras empresariales también tienen que ser invitadas. Yo cuando estaba leyendo la iniciativa esta, 5179, me di cuenta que, o al menos ahí en papel, sí dice que se tomó la consideración de todas las cámaras, el CACIF, la academia, etcétera. No. Pero eso no fue así. Dicen, yo hablé con gente de las cámaras y el CACIF y ellos llegaron nada más a oír y las propuestas que ellos llevaron ni siquiera fueron tomadas en cuenta. ¿Qué pasó? Ya estaba la propuesta, sí o sí, que iba a pasar. Entonces, solo era para salir en los medios que sí. Vinieron los del CACIF, vinieron las cámaras, vinieron las universidades, vinieron los otros sectores, ¿verdad?, de la población, pero al final eso ya venía del extranjero. Ha salido ahorita a colación que incluso la USAID, ¿verdad?, contrató una firma internacional, imagínense, una firma internacional que viene a modificar nuestra constitución. Chechi, por 20 millones de dólares anuales. ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿quién está pagando eso? ¿Qué quieren hacer de nosotros? Yo creo que están deslegitimizadas estas reformas al no ser consensuadas y no venir de las entrañas del pueblo de Guatemala. Entonces proponemos el diálogo. Proponen, Cristi, vamos a ir cerrando esta franja. Dígame, yo la veo a usted muy efusiva. ¿Qué le diría usted a esas personas que están detrás de esa cámara, que están apáticas, que la verdad, amigos televidentes, y es que lo he repetido muchas veces, nos hablan de las reformas constitucionales y aquí lo que hay problema es de agua, de desvío de ríos, de contaminación, de corrupción, de evasión? O sea, nos están dando un caramelito, pero realmente lo que afecta es su bolsillo y el mío no lo estamos tocando, como que fuera una cortina de humo también, ¿verdad? Entonces, usted que está allá, dígale a esas personas, ¿cómo les va a afectar si se hace un cambio de la Constitución a rajatablas y qué deberían de hacer? Bueno, para empezar, esperemos que no se haga un cambio a la Constitución, pero para que ello no suceda, tenemos que involucrarnos, tenemos que informarnos, tenemos que participar, tenemos sobre todo que salir de los escapes que hemos buscado como guatemaltecos para evitar a veces la realidad tan dura de nuestra patria. Entonces cada quien agarra su propio escape y eso no tiene nada que ver con clase social, eso es a nivel general. A veces la realidad es tan dura que escapamos, pero ese escape lo único que hace es que cuando enfrentemos la realidad sea muy duro o más duro. Entonces, yo exhorto a que todos participemos, nos informemos, salgamos de nuestras burbujas, cualquiera que ellas sean, el iPad, el iPhone,
los patojos, ¿verdad? Y los mayores, lo que sea que hagan, y a veces el trabajo. Salgamos de esos escapes, asumamos nuestra responsabilidad como guatemaltecos, porque qué rico cuando vienen los de afuera y le hacen a uno la plana. Este es un movimiento de responsabilidad ciudadana, de venir nosotros y decir, bueno, agarremos las riendas de nuestro país, porque nos corresponde. Entonces yo hago una invitación para que todos hagamos lo mismo y sobre todo para que hagamos las cosas correctamente. Porque muchas veces tenemos la cola machucada y no vos, hagamos las cosas como Dios manda. Entonces, ¿para qué? Para que podamos tener la autoridad moral para poder hablar. O sea, y responsabilidad. Gracias, sí. Bueno, una cosa muy interesante, una experiencia que quiero compartir a los dos panelistas. Yo era muy joven cuando empecé con la Constitución y pertenecí al movimiento de Unión del Centro Nacional, donde la filosofía era el pragmatismo, ¿verdad? Entonces, aquí se dice, es que los de izquierda y es que los de derecha, y yo repito, y se lo digo, miren, los ideólogos del liberalismo que promueven todo esto allá en la Marroquín, o los ideólogos del marxismo que lo promueven en la San Carlos o en algunas otras facultades, todos esos ideólogos como Marx, Hayek, no conocieron Guatemala. Ellos no conocen este país, no conocen la pluralidad étnica, no conocen las interioridades de esta cultura. Entonces hay que ser pragmáticos. Se necesita ayudar a la gente. Ah, es que eso es socialismo. Seamos, no, hombre, eso es práctico. Ayudemos para que la gente pueda producir. Hay que producir porque si uno no produce no hay riqueza y no hay riqueza no se puede ayudar a nadie. Entonces es una cuestión de ser prácticos, amigos. O sea, aquí no es cuestión ni de izquierda ni de derecha, sino de ser prácticos y adaptar las cosas que sirven a nuestra realidad política. Bueno, muchas gracias a los dos de Guatemala Inmortal.